Todos y todas bienvenidos y bienvenidas para estudiar la palabra de Dios. Romanos 9, versículo 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer lo endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Mira el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos en esta tarde preciosa, Señor, que tu presencia esté con nosotros, aunque ninguno seamos dignos, porque tu palabra dice: no hay bueno ni aun uno, no hay justo ni aun uno, solo tú eres bueno, solo tú eres justo, y tu justicia nos ha alcanzado, tu verdad, tu fidelidad. Gracias, eterno Dios. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, tu paz nos cobije y tu bendición nos alcance. Que esa unción descienda como rocío de los cielos y cubra yugos, y salgamos libres de aquí, libres por el poder de tu palabra y por la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando acerca de la soberana voluntad de Dios. Estamos hablando acerca de la elección divina, y esto en base a la soberana voluntad de Dios. El último versículo que estudiamos fue el 14, y hay ahí dos interrogantes y una respuesta taxativa. ¿Qué pues diremos? Primera pregunta: ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No, rotundamente no. El hombre natural se rebela contra la soberanía y contra la voluntad de Dios. La gente quiere imponer sus reglas de vida. Las personas han rechazado a su hacedor, a su creador, y han inventado dioses a su manera. Ahora ya no es Dios el creador según la creencia del hombre, sino que ahora Dios es creado por el hombre. Dicen algunos estudiosos que Dios no existe, que todo lo que existe es producto de la evolución, pero cuando el hombre no tiene respuesta para un asunto determinado, entonces inventa en su mente a un ser supremo. Pero la Biblia dice que la obra de la mano de Dios cuenta en su gloria, que todo lo que ha sido creado da testimonio de la existencia de Dios. Y ustedes, como pueblo de Dios, bien saben que tenemos como arras al Espíritu Santo. Amén. Porque desde afuera solo se escucha, solo se ve superficialmente, pero aquí adentro tenemos evidencia del poder de Dios. Aquí adentro somos testigos del poder de Dios. De hecho, Jesús dijo que nosotros seríamos, comenzando por los discípulos, testigos de Él, desde Jerusalén a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra.
En este tiempo la humanidad está en rebelión contra Dios. Y uno predica la palabra de Dios y todo el mundo la rechaza allá afuera. El que no la rechaza, con sus hechos de todas maneras se comporta igual que el mundo. Si algún asunto se deja en la mano de Dios para que Él haga la elección, el hombre inmediatamente concluye que hay injusticia. Y le digo esto porque mucha gente se ha dedicado a verificar algunos hechos, como por ejemplo la muerte de Esteban. Dicen ellos, ¿cómo es posible que Esteban haya sido una persona llena del poder de Dios, que daba testimonio del Dios de Israel, y Dios permitió que lo lapidaran? ¿Acaso es un Dios justo el Dios de Esteban? Entonces, vean, la gente se ha dedicado a tipificar de justas o injustas las obras de Dios. ¿Por qué es que hace esto el hombre? Si razonamos e ilustramos con hechos de la vida cotidiana en todas las naciones, nos daremos cuenta que el hombre elige mal. Cuando aquel gobernante le dice a la multitud que estaba como de costumbre en fecha determinada soltar a uno de los prisioneros, entonces les dijo que estaba Barrabás acusado de homicidio y estaba Jesús Nazareno. En ese momento la gente decide elegir a Barrabás y rechazaron a Jesús. Entonces la gente elige al homicida. Y en este tiempo nos damos cuenta que la gente sigue eligiendo mal. La gente es dada al mal y no quiere escuchar la verdad. Y comete error tras error. Y de una época a otra olvida lo malo. Por ejemplo, ¿quién eligió al presidente que tenemos ahora? Lo eligieron libremente todos los ciudadanos guatemaltecos. Pero, ¿qué de las acciones que él está cometiendo? De las violaciones a la Constitución y a toda nuestra legislación vigente. Haciendo barbaridades y llevándolo a la impunidad, creando normas inclusive que prohíban castigar a las personas que infringen la misma ley. Eso es arbitrario. Pero la gente es muy poca para tipificar de justas o injustas las obras del gobierno. Son pocas las personas que lo hacen, y cuando lo hacen mal. Les digo esto porque hoy estamos hablando acerca de una doctrina de la elección. Claro que nos estamos refiriendo a la elección divina, pero aquí no podemos evitar o no podemos evadir hablar de la elección, ni tampoco podemos suavizarlo, porque la gente es bien severa para tipificar de justa o injusta la elección que Dios ha hecho. Pero ¿qué de la elección que hace la humanidad? La gente sigue creyendo en las promesas políticas a pesar de los repetidos errores que cometen. Pero las decisiones que Dios toma las vive cuestionando. Y es menester hacer una comparación entre la elección soberana de Dios y el libre albedrío de los seres humanos. Ambos hechos son
reales. Y estos aspectos están tan lejos. La voluntad de Dios es soberana y su voluntad no es gravosa, porque siempre es conforme a su misericordia. Pero el hombre, el libre albedrío, lo ha convertido en un derecho de libertinaje. La gente se enoja cuando se le dice que lo que está haciendo está malo, aunque esté malo, y aunque en el fondo de su corazón lo sabe, pero no le gusta ser corregido. El significado de este versículo 14 debemos aceptarlo literalmente. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque Dios es soberano y estamos habitando en la tierra que Él creó. Esto es obra de sus manos. Todo el universo es obra de sus manos y Él impuso leyes. Entonces ustedes y yo no podemos presentarnos ante su presencia y desconfiar de lo que Él hace, creer que lo que Él hace es injusto. Si nosotros pensamos que Dios es injusto, entonces estaríamos en una abierta rebelión contra nuestro Creador. ¿Qué es lo que le queda al ser humano entonces? Rendirse ante su Creador y decirle que todo lo que Él hace es bueno, que todo lo que Él hace es correcto, que lo que Él hace es mejor para nosotros, tal como dijo Pablo en el capítulo 8, versículo 28, que a los que conforme a su propósito hemos sido llamados todas las cosas, y aunque así sea algo que en su momento pensemos que es complicado, que es gravoso para nosotros. Así que podemos decir algo bien severo, que el que no se agrade con lo que Dios hace, con lo que Dios ha decretado, con las reglas de vida, con el modus vivendi que Dios ha elegido para cada ser humano o para toda la humanidad, pues con su mente finita y siendo tan pequeño, debería de intentar hacer su propio universo, y ahí sí podría dictar sus propias reglas y sus propias leyes. Pero mientras estemos en este universo creado por Dios, debemos sujetarnos a sus leyes, y si no lo hacemos, tendremos consecuencias, aún dentro del Estado de Derecho de cada nación. Nos damos cuenta que nadie puede alegar ignorancia ante la ley. La ley está, los marcos sancionadores están, y si alguien los transgrede, tendrá consecuencia jurídica. ¿Cuáles pudieran ser esas consecuencias? ¿Verdad? Pudiera perder su libertad. En algunos países que no son como el Estado de Derecho de Guatemala, pues pudieran hasta perder la vida. Aquí, lamentablemente, cualquier tratado internacional va a vedar el cumplimiento taxativo de la ley, como lo es la pena de muerte. Pero qué bueno que eso sucedió, porque como dijera un diputado hace poco, lo que harían estas personas que tienen cooptado el gobierno es que hubieran acabado con las personas buenas y ya hubieran dejado a las personas malas y corruptas. Eso dijo un diputado hace poco y yo estoy muy de acuerdo, porque aquí presos están la mayoría de inocentes y los culpables están fuera, porque aquí no se paga el delito, sino la pobreza, dijo alguien. Bueno, vamos entonces a ver la elección de Israel basado en el propósito soberano en su voluntad infinita y soberana. Verso 15, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, el hacer misericordia no depende de lo que el hombre haga, sino de la voluntad de Dios. El compadecerse de los seres humanos no es por mérito de la humanidad, es por la gracia de Dios, es por su bondad. Sencillamente lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 15 es una cita de Éxodo 33, 19.
Moisés había dicho que quería ver la gloria de Dios y Dios accedió a su petición, no por el hecho de que Moisés fuera Moisés, el libertador, una persona importante que ocupaba una posición elevada, que había sido elegido para ir desde Madián a Egipto a rescatar o a liberar al pueblo de Dios. Vamos a ver lo que dice Éxodo 33, 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Oiga lo que dice: y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Eso es compasión. Así que Moisés, claro que si lo comparamos con nosotros, nos vemos bien pequeños. Él es el que lideró el éxodo. Él es el que guió al pueblo de Dios por el desierto. Y Dios le había dicho a Moisés que iba a mostrar su gloria. Pero tenemos que recordar este versículo o este capítulo en que Dios fue taxativamente claro con Moisés, que su acción no se basaría en algo que hubiera hecho Moisés, o porque él fuera especial o diferente a las demás personas, o por su trabajo. No, sencillamente porque Dios le iba a mostrar su gloria haciendo uso de su soberana voluntad, porque él era Dios y así lo había determinado. ¿Y por qué lo determinó? Por su misericordia. Porque él tendría misericordia del que tendría misericordia según su voluntad. Ustedes, hermanas y hermanos, son salvos y salvas. ¿No es así? Amén. Nosotros somos salvos desde ahora, porque el Señor nos ha elegido. Y como nos eligió, nos predestinó. Eso lo estudiamos en enseñanzas anteriores. Pero en realidad Él nos predestinó porque nosotros fuéramos alguien que mereciera algo. El Señor la eligió a usted o lo eligió a usted por ser quien es. En realidad no. Porque Dios es Dios y Él hace su voluntad y optó por llamarle a usted. Oiga, Jesús lo dijo clarito: nadie llega al Padre si no es por mí. Pero en otra ocasión Él dice: ustedes vinieron a mí porque el Padre los atrajo a mí. Hay una atracción de parte del Padre para enviarle o para llevarle a usted al Hijo. ¿Y por qué el Hijo le lleva al Padre? Porque hay un trabajo conjunto. Nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo, porque el Hijo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero nadie puede ir al Hijo si no es por el Padre, porque es la voluntad soberana de Dios la que se ha de ejecutar. Porque Él tiene misericordia del que ha de tener misericordia y se compadece del que ha de compadecerse de acuerdo a su voluntad. Él hizo la elección y entonces nosotros nos inclinamos a Él, nos rendimos a Él. Envió su Espíritu Santo, nos selló y nos dio sentido de pertenencia a su redil, y eso lo cambia todo. Eso cambió nuestras vidas y ahora somos diferentes. No somos quien éramos, somos alguien distinto por la gracia de Dios, por la elección divina. Denle la gloria al Señor. Esto merece realmente hacerle honor. Verso 16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Bueno, y Jesús dijo algo parecido: muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Está bien? Muchos procurarán entrar y no podrán. Amén.
Y aquí dice Pablo, no es del que quiere, ni del que corre. Muchos quieren. Yo les quiero decir, vayan ustedes a cualquier actividad allá afuera en el mundo y pregúntenle si quieren entrar al reino de los cielos. Todos quieren. Pero díganle ustedes si puede transitar por el camino angosto. Le va a decir que no. Le va a decir que desde allá afuera Diosito es bueno y me va a dar salvación. La gente quiere, oiga, a su manera entrar al reino de Dios. La gente quiere imponer sus reglas, dicen que Dios es bueno y que a nadie echará al fuego. Que sigan viviendo en esa ilusión y que sigan por el camino donde van, pero al final se darán cuenta que fue una horrenda equivocación. La misericordia de Dios no depende de algún reconocimiento por la voluntad humana, ni tampoco es una recompensa por algo que haga el hombre, por obras que haga el hombre. Por eso está escrito, no por obras para que ninguno se gloríe. Pero ¿qué dice de nosotros? ¿Qué dice de la iglesia? Porque vosotros, esto es, porque ustedes para esto fueron constituidos en Él. ¿Para qué? Para buenas obras. Es decir, el bien nos sigue. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Esto quién lo dijo? El salmista. Es decir, usted viene a la iglesia, la misericordia y el bien le sigue. Usted va a su casa, la misericordia y el bien le acompaña. Vaya a donde vaya, usted tiene esta compañía. Usted tiene esta persecución. Oiga, pero hay personas que tienen delirio de persecución. A ustedes y a mí, el bien y la misericordia nos persiguen. Pero ¿qué dice de los que están allá afuera? Huye el impío sin que alguien le persiga. Es un delirio de persecución. La gente quiere, la gente corre muchas veces, corre tras una procesión, corre tras el sacerdote, corre tras una religión, pero no es del que quiere ni del que corre. Ellos profesan que Jesús es su Señor, pero no lo es. Pero Él es Señor ¿de quién? ¿De quién es Señor? El Señor. De nosotros. Porque Él nos ha elegido. Si estamos aquí es porque ha hecho esa misericordiosa elección de nosotros. Entonces, hermana y hermano, el querer y el hacer humano no constituyen ninguna causa que motive las acciones de Dios para elegirlo para su gloria, sino es su misericordia, porque Él es Dios. Muchos creen que aquí es donde yo creo que voy a tener algún choque con más de alguna persona, porque mucha gente cree que su decisión, muchos cristianos inclusive creen que su decisión y su esfuerzo pueden ser la causa para que Dios le mire favorablemente. Y dice, ¿cómo va a estar Dios con este? ¿Cómo va a estar Dios con aquel? Dios está conmigo porque hago esto, hago aquello y hago el otro. Es una equivocación, pero miremoslo desde el otro extremo. También hay mucha gente que se confía tanto y dice no es necesario estar ayunando, por eso ustedes no vienen a ayunar. Hoy me llamaba una hermana y me decía, y usted no vino, solo venimos 4, vinieron hoy. Solo vinieron 5. Y me decía, ¿usted no vino? Sí, porque yo estoy en los preparativos de la campaña, estoy haciendo cartas, las tuve que andar repartiendo hoy casi la mitad a todas las iglesias, porque si yo no lo hago, ¿y quién lo hace? ¿Quién me dice, lo hago yo? Pero me voy y nadie viene a ayunar. Entonces ni ayunan, ni se ofrecen para hacer algo. Dios bendiga a las hermanas, porque en realidad, hermano, hoy me sorprendí allá donde fui.
Está el tabernáculo ahí. Y verdad que le gustó a los que fueron a esa campaña. Amén. Y le falta mucho por trabajar, pero ¿sabe qué hace? Todos los días un grupo de hermanas hace comida, almuerzos y venden para reunir fondos para poder seguir ese tabernáculo. Todos los días, no solo los días de campaña, todos los días trabajan. Y los hombres llevan leña, y los hombres buscan fondos también entre todos para comprar carne, y así sucesivamente. Todo el mundo trabaja para eso. El grupo de esa iglesia no son muchos. ¿Sabe que esa iglesia solo tiene como 40 miembros? Pero si usted se da cuenta, para la elección es por la misericordia, pero usted debe cultivar lo que Dios ha hecho en usted. Usted debe trabajar, porque igual recuérdese que la Biblia tiene sus textos y sus contratextos. La Biblia también dice que el que no trabaja, bueno es que no coma. Incluso hay gente que no crece espiritualmente porque igual no trabaja en la obra del Señor. Yo sé que ustedes han trabajado, pero hoy sí me están decepcionando porque a los ayunos no están viniendo. Hay gente que no le hemos visto la cara en los ayunos. No vienen. ¿Sabe? Están aferrados y aferradas a la comida. Ya me tienen un decálogo de comida. Sí. Pero mucha gente cree que la decisión depende del esfuerzo y depende de la decisión que han tomado de venir a los pies de Cristo. Y puede ser, pero la causa para que Dios lo mire favorablemente no es exactamente esa. Alguien dijo lo que le voy a leer. Hablar de la elección divina no es una negación de la responsabilidad humana, pero el querer y el hacer pueden indicar la posesión de la gracia, pero no constituyen la causa que los origina. Así que, ¿qué podemos decir acerca de esta palabra que ha sido dicha por un siervo de Dios? Lo único que podemos decir es que Dios extiende su misericordia y lo hace porque Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Aleluya. Y que nosotros no podemos ponerlo en duda de que lo que Él ha elegido para nosotros es lo mejor. Por eso debemos rendirnos a Él cada día. ¿Y qué de los que están allá afuera? ¿Dios eligió su camino? No. Ellos eligieron su camino. Cada cual se apartó por su camino como ovejas que no tienen pastor. Vamos a ver el verso 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Moisés es dado como un ejemplo para mostrar la elección divina en Jacob. Pero aquí está diciendo claro que Dios ha hecho uso de la persona de Faraón y lo eligió para mostrar su poder. Cuando le envía todas esas plagas y Faraón es humillado y su pueblo es humillado, su gobernante, sus hechiceros, por así decirle, que eran parte de su consejo. Pero ¿qué puede usted decir? Por ejemplo, si quisiera cuestionar esta palabra, pero Faraón no había sido elegido
¿Por qué dice usted que no? La Biblia nos dice una y otra vez que sí había sido elegido. ¿Cómo lo determinamos? Al hacer un razonamiento de todas las oportunidades que Dios le dijo a Faraón. ¿Y qué pudiera haber pensado Faraón? Porque él decía, ¿y quién es Dios? ¿Y quién es Jehová? Para que yo deje ir a los hebreos a servirle. ¿Y quién es? En otras palabras, yo soy el que elige aquí, yo soy el que manda aquí, yo soy el que determina. Las decisiones las tomo yo. No voy a dejar ir a los hebreos, no voy a dejar ir a Israel. Pero ¿qué es lo que miramos al final de toda esta historia? ¿La voluntad de quién se hace al final? ¿La voluntad de Faraón? ¿La voluntad de quién se hizo? Porque la voluntad de Dios es soberana. Esa va a prevalecer siempre. Cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, significa que Dios obligó a Faraón a adoptar una decisión que ya existía en el corazón de él mismo. Entonces, es que Dios usó a Faraón entonces. La otra pregunta que pudiera surgir, ¿Dios hizo así a Faraón con el corazón duro? No porque él dice claramente, ve, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Dios no creó de esa manera a Faraón, pero Dios lo levanta en su momento para revelar lo que estaba en el corazón de Faraón y para mostrar su propia gloria, su poder. Oiga, y esto se lo dijo claramente a Faraón, porque Dios no le esconde nada a nadie. En Éxodo 9:16 lo podemos notar de una manera clara y taxativa. Dios advierte. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, para que se supiera del poder de Dios. Y saben una cosa, cuando los filisteos están en orden de batalla con Israel, que esa vez ellos, oiga, se habían ido sin el arca del pacto, una promesa que Dios estaría ahí siempre con ellos. Entonces ellos se preguntaban, ¿tendrán el arca del pacto con ellos? Y cuando averiguan que no, están en orden de batalla con Israel y se enfrentan, y ustedes saben cuántos miles de soldados pierden ellos en esa batalla. Entonces deciden enviar por el arca del pacto y llevan a los hijos de Elí para que fueran a ministrar el arca del pacto. Y cuando el arca del pacto llega, entonces ellos pegan un grito enorme, que la misma Biblia dice que hasta la tierra hicieron temblar. Oiga, gritaron tanto que hasta la tierra hicieron temblar. ¿Y sabe qué dicen los filisteos? ¡Ay, si estamos perdidos! Tienen el arca del pacto, están con ellos los dioses. Oiga, porque no lograban entender que solo había un Dios. Los dioses de los hebreos. Y estos son los que causaron tanto daño a los egipcios. Oiga, en otras palabras lo voy a resumir. Estos son los dioses, o este es el Dios que hizo pedazos a Egipto, que humilló a Egipto. Oigan, claro que esta palabra de Éxodo 9:16 se cumple, se supo del gran poder de Dios en toda la tierra. Mire hasta dónde estamos hoy y estamos sabiendo del gran poder de Dios que fue mostrado a través de que Faraón endurece su corazón. Vamos al 18 entonces, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, lo endurece. Oiga, si él quiere, convierte en piedras a todos ustedes, ojalá que a mí no. Si él quiere, lo hace. Oiga, ustedes se recuerdan cuando estaba saliendo Lot de sus tierras, ¿verdad?
de Sodoma y Gomorra y estaba subiendo, ¿qué fue lo que pasó con la mujer de Lot? ¿Se convirtió en qué? Una estatua de sal. ¿Y una estatua qué es más o menos? Es la imagen de la persona, ¿no? Pero en realidad, ¿qué hizo? ¿La puso aguadita o la endureció? Dura, una piedra de sal, una estatua de sal, una piedra, una roca de sal. Entonces, al que quiere endurece y lo convierte como él quiere. A otros se los tragó la tierra. Hoy porque vivimos en tiempo de gracia, pero el que se muere sin Cristo, la tierra se lo traga y va para abajo, como dijo una vez el hermano Aníbal Pericano, va para el hoyo, para abajo. Oigan, y esas densas tinieblas hacia abajo, como barro tragándose la gente, succionándolo. Oigan, qué terrible. Yo tengo mucho miedo de eso. Él al que quiere le hace misericordia, y el que quiere endurecer lo endurece. Digo yo, ustedes porque están endurecidas, ustedes están endurecidos, no quieren venir a ayunar, no les interesa la campaña, no les interesan las almas, no les interesa el avivamiento. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Ustedes se han endurecido o no será que se han portado mal y el Señor les está endureciendo? Yo espero que no piensen en eso porque es algo extraño esa actitud que las mismas personas tienen. Y usted bacano el chipilí. Ojalá eso, pero algunos va pinulito. Y después, hermana, ore porque tengo gastritis. Y uno no va a tener gastritis tanto pinulito que se come, si eso es muy malo. Fríen el pollo en el mismo, hasta las vendedoras de pollo. Eso es lo que hacen. Y fíjense ustedes que a cada 3 meses cambian los de la carnicería que están ahí a la par del pinolito. Después de probar, son amigos míos y yo ahí me llevo a sentar para mientras sale la mía a estudiar o cosas así. Y ellos me cuentan que el aceite lo llevan a cambiar cada 3 meses. Cada 3 meses y ahí solo lo van ajustando. Pero cuando lo sacan, ese ya no es aceite, dicen que es puro pedazo de harina quemado. Eso es algo horrible. Y el pollo que le sobra en la tarde, que ya no lo venden otro día, lo vuelven a meter a freír para calentarlo y se lo dan a uno. Ojalá lo calentaran bien, pero va caliente de arriba y frío de en medio. Por eso es que es espantoso ese pollo. Hermana y hermano, coman bien, dejen de estar comiendo eso. Oigan, a los de allá afuera ni les gusta que yo les aconseje porque piensan que ustedes, un día que les aconsejé, no miran que todo el mundo andaba ahí diciendo, usted porque habla mal de la comida. No, ¿cómo va a ser pecado cuando yo estoy evitando que el pueblo de Dios se enferme? La Biblia dice que ustedes son templo del Espíritu Santo. Y dice que el que destruye su cuerpo, el que destruye su casa, Dios lo destruirá a él. O sea que usted tiene que cuidar ese cuerpo, ¿verdad? Porque ahí mora el Espíritu de Dios, si es que mora el Espíritu de Dios. Entonces usted tiene que cuidarse, ¿verdad? Quien quiera contaminarle no falla, no falta. ¿Verdad? Pero como dijo no sé quién, todas aquellas personas que andan haciendo caer a los pequeñitos van a llevar fuego. Así digo, un loco, van a llevar fuego. Pero lo cierto es que a quien quiere endurecer, lo endurece. La escritura aquí nos dice taxativamente que Dios endureció el corazón de Faraón, pero también dice que Faraón lo endureció. O sea, nadie es forzado a hacer algo que no quiere, sino en su propia naturaleza ya está eso. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Judas? ¿Qué le dijo? Dice que Judas determinó vender a Jesús, ¿no? Y llegó a donde estaba. ¿Y qué le dijo Jesús a Judas? Véndeme, entrégame. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Porque ya Judas no daba marcha atrás, ya andaba llevando ahí
¿Cuántas monedas? 30 monedas de plata, ¿verdad? Ya las andaba llevando ahí en la bolsa. Yo imagino que seguro hasta se las metió a la bolsa y hasta los amarró para que no lo fueran a saltar, porque, oigan, ¿cuántas monedas eran? Eran mucho. Ya andaba ahí con el pisto, entonces ya había determinado, ya se había comprometido. Hay mucha gente que ya se comprometió con el mundo, que ya se comprometió con el diablo. Entonces, luchan contra usted y contra mí. Y quieren destruirme. Entonces, lo que ya está en su corazón. Y el Señor sabe que no da marcha atrás. Entonces, lo que han de hacer mañana, que lo hagan ahora. Entonces, también Faraón endureció su propio corazón. Éxodo 4:21. Hay muchísimos textos, pero vamos a leer este. Y le dijo el Señor a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para seguirle dando palo, para seguirle mandando las plagas. Aquí hay ejemplos donde Faraón endureció su propio corazón. Y miramos Éxodo 7, versículos 14 y 22. También en el capítulo 8 y versículos 15 y 32 del libro de Éxodo. También en el capítulo 9, versículo 7, versículo 34. Podemos leer unos dos versículos. Éxodo 8, 15. Y vamos a leer de una vez también el 32 para que vea, porque si leemos todos nos amanece. El 15. Pero al ver el Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Díganme aquí, en este caso, ¿endureció Dios su corazón o el Faraón lo endureció? ¿Quién lo endureció? Dios endureció del principio. En pocas palabras, lo forzó a hacer lo que ya estaba en su corazón. Manifestar lo que había en su corazón fue lo que provocó Dios. Porque aquí dice claramente: pero al ver Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Luego vean el verso 32. Pero también esta vez el Faraón endureció su corazón y no dejó ir a su pueblo. O sea, Dios endureció el corazón de Faraón. En otras palabras, lo motivó, ¿verdad? Lo forzó a dar a conocer lo que había en su corazón, pero de por sí Faraón endurecía su corazón. Ahora bien, si ya Dios había visto que Faraón endurecía su corazón una y otra vez, ¿por qué seguía enviándole el mensaje? Porque Dios no es un arbitrario, Dios es bueno. Y Dios, a pesar de que haya rechazado ya a una persona, o la persona haya rechazado la invitación que Dios le hace, Dios sigue siendo justo y misericordioso. Amén. Pero algo que debe quedar claro es que cuando las personas dudan de el poder, la voluntad y la misericordia de Dios, se encuentra en rebelión abierta contra Dios. Lo que nosotros hoy debemos ser muy cuidadosos al estudiar esta palabra es no pensar que Dios haya elegido a algunas personas para destrucción. No. Dios en ninguna manera, ni cuando estudiamos acerca de la predestinación, encontramos un texto que diga o que fundamente que Dios haya elegido a un remanente determinado para destruirlo. Eso no dice la Biblia. Pero sí que Dios le eligió a usted. Vamos al verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad?
Oiga, estas interrogantes del verso 19 es que la gente estaba respondiendo. La gente estaba diciendo, bueno, si es así, si Dios endureció el corazón de Faraón, entonces ¿por qué lo inculpa? ¿Por qué lo hace responsable? ¿Por qué finalmente Faraón termina ahogado con su ejército en el Mar Rojo? Dicho en otras palabras, ¿qué es lo que podemos decir nosotros respecto a esto? El razonamiento del hombre natural siempre va a ser este, queriendo justificarse al acusar a Dios de que sus obras o sus decisiones sean injustas. Si Dios endureció el corazón de Faraón, dicen aquí, en otras palabras, ¿por qué inculpa a Faraón? ¿Por qué dicen esto? En otras palabras, si Faraón estaba llevando a cabo los propósitos de Dios, entonces, ¿por qué es culpable? Tal como me dice una persona en una ocasión, oiga, Judas se salvó, fíjese hermano. Aleluya. ¿Y cómo hizo usted para saber? Es que Judas se salvó, hermano. ¿Y por qué? Porque Judas, oiga, cumplió un papel preponderante en la muerte de Jesús para que Él pudiera liberarnos de pecado a nosotros. Él murió por nuestros pecados, entonces Judas ayudó. Y otro evangelista me dice, hermano, ¿a quién de todos Jesús le llama directamente mi amigo? A Judas. Cuando llega a prenderlo allá en el monte, llega Judas con unas antorchas encendidas y con todos los alguaciles, y quizá yo me imagino que hasta perros llevaban, palos, piochas y azadones, cuántas cosas. Ahí dice que llevaban palos. Y entonces dice, con un beso entregas al maestro. Oiga, qué confiancita tenía Judas, un músculo santo. Pero lo que impacta a este evangelista es que le dice, ¿a quién buscas, amigo? Y me dice, oiga, ¿cómo le llamó? Se salvó, hermano, porque llevó a cabo el propósito divino. Y no, la Biblia dice, ninguno se perdió, dice Jesús en su informe, excepto el hijo de perdición. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A lo que razona una persona? ¿A lo que maquina una persona? ¿O a lo que Jesús dijo? Además, aquí la gente, ¿cómo se atreve a hacer este razonamiento? ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Dicho en otras palabras, Faraón no se pudo resistir a su voluntad de endurecer su corazón. Estaba entonces llevando a cabo su propósito divino, su plan divino. Entonces, ¿por qué es culpable de eso? La Biblia nos dice claro que Dios solo lo empujó a dar a luz lo que tenía en su corazón, porque una y otra vez Faraón por su propia voluntad endurecía su corazón, ¿verdad que sí? Así que hermana y hermano, usted no me diga que el Señor ha endurecido su corazón y que por eso usted no es responsable de que no quiere hacer la voluntad de Dios y buscar su rostro. Así que mañana yo espero verles aquí, espero que esté lleno tal como está aquí y que usted no endurezca su corazón como el Faraón lo hizo. He llegado al final de la enseñanza del día de hoy, no sé si tienen alguna pregunta.